Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Nadie sabe el día ni la hora. Y la gran pregunta es, ¿por qué nadie sabe el día ni la hora? Si pensamos en la respuesta de esto, la respuesta puede que sea algo simple, algo que en nuestra vida nos demuestra esta respuesta. Entonces te comparto la respuesta. Y es porque naturalmente nadie sabe el día ni la hora. Nadie puede conocer el momento preciso, el instante en el cual a alguien se le revelará o entenderá algo. Nadie sabe ese momento preciso en el que una persona, ¡wow! Ahora lo entendí, ahora lo capté, ahora lo vi, Nadie sabe ese momento preciso, ese momento que uno dice, ¡ajá! ¡Wow! Ese momento que en un instante es como un abrir y cerrar de ojos. Porque se está refiriendo a este lente, a la mente, al ojo que percibe lo espiritual, el ojo que puede discernir y puede entender algo significativo y trascendental. Y por eso, cuando este ojo se abre, se entiende, se percibe, ese es el abrir y cerrar de ojo, en un momento instantáneo, en un cambio de mente. Por eso cuando miramos todo, como decir, los ejemplos que la Biblia nos da, como relámpago, así de rápido, o como en los días de Noé. ¿Ves? Cuando vino el diluvio, como en un instante todo cambió. Habrán dos juntos, uno será tomado, otro será dejado. ¿Qué es eso? Naturalmente, cuando hay dos personas y una cambia su parecer, una cambia su forma de pensar. Y así a través de la Biblia nos está enseñando lo que espiritualmente hablando es lo que sucede dentro de nosotros naturalmente a través de toda la historia del ser humano, cuando el ser humano desconoce de algo. En el contexto histórico y en el contexto en la literatura del Nuevo Testamento, de los Evangelios, donde vemos estos conceptos, como Mateo capítulo 24, verso 36, que es el verso que dice: sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederá estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo, solo el Padre sabe esto. Como les he comentado, necesitamos conocer dos realidades. Una, la historia de cómo naturalmente en la historia Jesús, el ser humano, que en su vida tuvo una transformación, tuvo un cambio de mentalidad, tuvo ese abrir y cerrar de ojos.
obtuvo una revelación del reino del Padre y de Dios. No que Él era un Dios que descendió en forma humana para ser un ser sobrenatural y después ser venerado y pedestalizado como un Dios ahora, el Dios hombre y todo eso. No, como en la historia un ser humano aprendió valores, principios, la esencia de la vida natural. Aprendió de la historia que lo antecedió a él, a su pueblo, a su gente, a sus tradiciones, a su cultura, a sus ideas, a su fe. Aprendió de lo que él vino a conceptualizar como la vida eterna, que históricamente es el principio de cómo desde que el hombre, el ser humano, existe y es consciente, cómo el hombre ha demostrado justicia y bienestar entre sí. A eso se le llamó la vida eterna. ¿Cuáles son los valores por el cual vivir? Y vemos que la justicia, el bien, la hermandad, la sinceridad, la honestidad, todas estas cualidades y características que para nosotros han venido a ser la realidad del reino de Dios. Eso históricamente fue lo que formalizó y transformó la vida del ser humano, Jesús, que entonces vino a ser el Cristo. El ser humano como tú y como yo, con una conciencia divina, una conciencia que en sí mismo decidió vivir por la revelación y la nueva motivación en su ser, de vivir justa, recta, pura, sinceramente, entre todos. Y vino a concientizar a los suyos de esa realidad. No que esa realidad se encontraba en una montaña que había que hacerle sacrificios y levantar humo y hacerle rituales y cánticos, o que existía en un templo para hacerle sacrificios de animales y hacerle toda. No, una realidad que el ser humano necesitaba descubrir dentro de sí mismo. Y por eso a esa realidad que Él vino a dar a conocer, naturalmente, nadie sabe el día y la hora y el momento preciso en que las personas, la audiencia, van a entender, se les va a revelar, se les va a remover el velo, se les va a remover la ignorancia, la ceguera, se les va a abrir el lente espiritual y entenderán el principio eterno de la presencia de la ley eterna, de la justicia, del bien, del amor, de todo lo que nosotros incorporamos en Dios, en la palabra que para nosotros representa la suprema verdad que es entre todos y todo siempre. Y entonces eso naturalmente es la experiencia que cuando se tiene, cuando se vive, cuando se experiencia o se experimenta dentro de sí, entonces es ¡wow! Y lo cambia todo. Todo lo cambia. Porque es una realidad superior, diferente, trascendental a la conciencia normal y natural que desde que nacimos nos condicionó.
ejemplos de esto los tenemos en Mateo capítulo 16, versos 16, y voy a leer algunos ejemplos. Y vemos como en Mateo 16, 16 nos dice, versos bien conocidos, cuando dice, Simón Pedro contestó. Esto fue cuando Jesús les preguntó, ¿y quiénes dicen la gente que yo soy o que el Hijo del Hombre es? Y viene Pedro en el verso 16 de Mateo 16 y dice, tú eres el Cristo. Aquí lo tienen, tú eres el Mesías. Bendito, le dijo Jesús, bendito, bienaventurado. Eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre, mira esto, mi Padre, el Espíritu, que está en el cielo, te lo ha revelado. Apocalipsis, has tenido la revelación, el entendimiento. Has tenido tu apocalipsis. No lo aprendiste de ningún ser humano. El verso 18. Ahora te digo que tú eres Pedro, que quiere decir roca, y sobre esta roca, ¿cuál es la roca? No Pedro, la roca es sobre la verdad, sobre la revelación. La roca es donde se va a cimentar toda la iglesia, toda persona, tú y yo, a través de la historia, es en esta piedra angular, es en esta roca y verdad, es en la revelación, es en el entendimiento, así como Pedro lo tuvo. Pedro, que quiere decir roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará, y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Cuando entendemos lo espiritual y discernimos todo espiritualmente, entonces podemos entender claro estos versos. Como dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte. Mira esto, el poder de la muerte. La paga del pecado, muerte. El pecado es amartía, fallar a la marca, es cometer errores. Eso quiere decir que a través del conocimiento y el entendimiento, a través de la revelación del espíritu de la vida, entonces nos capacita hacia la perfección. Sed pues perfecto como vuestro Padre es perfecto. Entonces en el espíritu, en la revelación, en el entendimiento de todo lo que es el reino de Dios, el espíritu presente siempre, entonces quiere decir que el poder más significativo de esta vida lo contenemos para dar al blanco, para entonces tener dominio y control sobre aquello que causa y ha causado la muerte. Porque estamos mirando lenguaje figurativo, metafórico, simbólico. ¿A qué se refiere esta muerte? A la muerte espiritual. Imaginémonos qué resulta la vida del espíritu. La conciencia, el entendimiento, la revelación, que entonces en tal visión, en tal iluminación, se vive. Se vive y se vive empoderado en el espíritu de la vida eterna, de la justicia y de la paz, para reinar en vida. Otro ejemplo, entonces vemos a Pablo en Gálatas capítulo 1, y voy a leer algunos versos.
Gálatas capítulo 1, vemos en el verso 12 donde dice: no recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por Apocalipsis, por revelación de Jesucristo. También vemos en el verso 15 y 16 dice: pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme. Apocalipsis, la revelación, el entendimiento. Le plujo a Dios revelar, darme a conocer, darme a entender a Cristo en mí, al Espíritu de la vida en mí. Y así es como vemos tal experiencia, y por la cual naturalmente nadie sabe el día ni la hora. Vemos las experiencias de Pablo, vemos las experiencias de Pedro, y a través de la historia, esta viva experiencia, cientos de personas, miles, millones de personas a través de la historia han tenido tal experiencia de un abrir y cerrar de ojos, de su vida pasar de muerte a la vida, términos espirituales. Pero nadie sabe el momento preciso en que eso sucederá. Y así entonces podemos ver la lista de textos. Tengo aquí las notas. Se me apagó el iPad. Y en las notas tengo una lista de textos donde, vamos a ver si puedo prender esto ahora, sí. Donde entonces podemos ver en esta lista de textos, y los voy a dejar en los comentarios, todos los textos relacionados a lo que es Mateo 24:36, a los textos que dicen nadie sabe el día ni la hora. Entonces, para terminar, para nosotros, y cuando digo nosotros, yo nací y fui criado en el evangelio como cristiano pentecostal. Desde niño recuerdo escuchar la venida de Cristo, la parucía, el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, la segunda venida de Cristo. Y toda esta realidad formalizó mi vida. Y por eso hoy le dedico tanto tiempo y le dedicaré el resto de mi vida por lo significativo que todas estas verdades espirituales siempre a través de toda la historia de la humanidad han sido. Y veo lo necesarias que en nuestro presente son de ser entendidas históricamente. Veo que así como yo fui formalizado y condicionado a través de mi tradición de fe, cuando hago así en la Biblia, represento que estoy demostrando mi tradición de fe, que fui formalizado en la interpretación judeo-romana cristiana de cómo se interpreta la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, y que se interpreta todo mayormente de una forma literal, escatológica, y que nadie sabe el día ni la hora, porque todo esto se está refiriendo a eventos del futuro. Cuando en estos años, entonces, conociendo la espiritualidad, conociendo el origen de principios y conceptos espirituales que no comenzaron con Génesis, ni el Viejo Testamento, ni las tradiciones judeo-hebreas, ni el pueblo israelita. No, comenzaron con el Oriente, con lo que conocemos el Viejo Mundo. Cuando uno entiende, estudia genuinamente por procurar la verdad, el espíritu y revelación de Dios
que desde el oriente se originó, que antecedió por miles de años las historias del pueblo israelita, entonces esto nos ayuda a conocer el espíritu de la vida eterna y los conceptos que se revelan a través de los evangelios y el Nuevo Testamento. Nosotros, al ser condicionados en nuestra religión y tradición de fe, solamente podemos entender lo que la tradición nos ha definido y nos ha dicho que los términos y conceptos son. Si no miramos al Espíritu Eterno para conocer la verdad de estos términos y conceptos, entonces nos quedaremos con escatologías y esperando por eventos y seriamente nunca sabremos el día ni la hora. Pero por el fin de la verdad, quien desea crecer en el genuino conocimiento de la verdad y del espíritu de la vida y de todos estos términos que utilizamos a través de los evangelios y a través del Nuevo Testamento y a través de Apocalipsis, entonces es necesario conocer la historia. Y esto nos ayudará en nuestro presente, naturalmente, a vivir la experiencia de la venida de Cristo o de lo que llamamos la segunda venida de Cristo o la parusía o el gran apocalipsis y todo lo que se espera escatológicamente en un abrir y cerrar del ojo, en un momento del entendimiento, lo cambia todo. Y esta realidad es para que sea en nuestro presente. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.